La industrialización en la década de 1930 en la Argentina. La crisis del sistema capitalista que estalló en 1929 alteró la división internacional del trabajo entre el centro y la periferia. Los países europeos suspendieron las importaciones de productos primarios provenientes de la periferia. En consecuencia, las exportaciones argentinas cayeron y faltaron divisas para afrontar la importación de productos industriales. Frente a esta situación, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina consideraron conveniente desarrollar la actividad industrial para sustituir algunas importaciones. Los grandes capitalistas agrarios impulsaron el crecimiento industrial, además de controlar los circuitos de comercialización y finanzas. En estos años tuvieron una fuerte presencia en la industria los capitales estadounidenses, alemanes, franceses y en menor medida ingleses. La sustitución de importaciones comenzó en la industria textil, la producción de artefactos eléctricos, la metalurgia y la elaboración de alimentos. Industria. Hubo un tiempo en que nos quisieron convencer de que la industria argentina era mala palabra. Un tiempo en que todo lo importado era mejor. Claro, se olvidaban de que fuimos pioneros en Latinoamérica y de que tuvimos una industria nacional modelo. Hubo también un tiempo en donde nos quisieron convencer de que la Argentina podía vivir vendiendo sus recursos naturales sin procesar, con un sector moderno de servicios y con pocas industrias. Así las fábricas cerraron y en el mejor de los casos se transformaron en centros comerciales. No había mucho empleo y mucho del que se creaba era de baja calidad, en donde el trabajador no tenía la dignidad de poder agregar valor, ideas, innovación. Y hubo largos periodos en Argentina en que muchos gobiernos no supieron, no pudieron o no quisieron reconstruir la industria. Y así se siguieron perdiendo muchos empleos y saberes. Por suerte, estamos hablando del pasado. Recuperación de la industria. Más industria es más democracia. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pero hubo un tiempo, hace relativamente poco, en que vinieron quienes no solo sabían y querían, sino que, sobre todo, podían reconstruir la industria. La gran vieja industria que nos legó el pulqui y el rastrojero, pero mejor. Una industria que recuperó fábricas y saberes, pero modernizados, mirando al futuro. Que además de riqueza y valor agregado, nos hizo recuperar el orgullo nacional. El orgullo de la producción y del trabajo. La industria se construye con cada elección de un producto argentino. La industria es tener trabajo, y tener trabajo es movilidad social. Es la posibilidad para todos de comenzar humildemente y poder llegar muy alto. Y junto con esa mejora, que todos los argentinos y argentinas estemos mejor. Fomentar la industria es generar riqueza y así darle a la sociedad la posibilidad de tener, a través de un Estado presente, caminos, energía, salud y educación. La industria es un mercado interno fuerte, con trabajadores que tengan una alta productividad, que ganen buenos salarios y que con ellos compren productos argentinos, que sobre todo estén orgullosos de lo que hacen, orgullosos de producir desde caramelos hasta satélites, desde películas hasta automóviles, orgullosos de ser el primer productor en Latinoamérica de satélites y radares, los primeros en Latinoamérica en biotecnología, con la creación del Polo Biotecnológico de Rosario en la provincia de Santa Fe, el mayor de América Latina, con la capacidad de clonación multiespecie y con la producción de leche vacuna maternizada. Orgullosos de ser el tercer productor en Latinoamérica de automóviles y el 20º en el mundo, de ser el primer exportador en Latinoamérica de software, el segundo exportador mundial de tubos de petróleo, el segundo exportador en Latinoamérica de ascensores y equipos hospitalarios, el segundo exportador en Latinoamérica de cajas de cambio, 9º en el mundo. Orgullosos de estar entre los primeros 12 productores mundiales de calzado, de ser el primer productor mundial de caramelos y aceite esencial de limón. El 25 de junio de 1912, en la localidad de Alcorta,
en la provincia de Santa Fe, una multitud se dirige a la sociedad italiana, dispuesta a terminar con la distribución irracional de las ganancias obtenidas por el trabajo de la tierra y la fuerte explotación a la que son sometidos. El joven abogado Francisco Netri, junto a chacareros, comerciantes, agricultores y trabajadores del campo, ha promovido la protesta y conduce la asamblea en la que participan más de 2.000 manifestantes. La rebelión es el inicio de la protesta más extensa en la Argentina agroexportadora, a la que se le suman los sindicatos de trabajadores rurales, pequeños comerciantes y más de 100.000 chacareros. El 5 de octubre de 1916 es asesinado de un disparo Francisco Netri, impulsor y partícipe fundamental de El Grito de Alcorta, el movimiento generador de las bases de la Federación Agraria Argentina. El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedente de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra, que necesita de capitales externos para inversiones, y la incorporación de mano de obra inmigrante. Argentina cuenta con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza, como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas. La expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, el alambrado de los campos y la llegada masiva de inmigrantes para solucionar la escasez de mano de obra permiten la puesta en producción de millones de hectáreas. En 16 años se pasa de 200.000 hectáreas dedicadas al trigo a 1.600.000. El Estado Nacional emite bonos sobre los que paga intereses mayores a los europeos. De esta manera, busca atraer capitales financieros extranjeros y utiliza esos préstamos para consolidar su aparato burocrático y militar. La gran mayoría del capital invertido es británico, dado que Gran Bretaña es la principal potencia económica mundial. Los capitales ingleses invierten en la construcción de puertos y líneas férreas para favorecer la exportación de productos agropecuarios y la introducción de manufacturas.
Desde la década de 1850, en Argentina, comienza a desarrollarse la producción agrícola, a partir del proceso de colonización, que consiste en el loteo de tierras en parcelas, de un tamaño rentable para la producción basada en la mano de obra familiar. Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y los empresarios colonizadores privados garantizan el asentamiento de extranjeros y ofrecen facilidades de crédito para pagar la tierra y capital a través de instrumentos e insumos de labranza como arados y azadas. Con la llegada de inmigrantes, se desarrolla la producción agrícola en la zona norte de la región pampeana, en el centro y sur de Santa Fe y en el sudeste de Córdoba. El resultado más inmediato de la colonización es, hacia la década de 1870, el inicio de las exportaciones de trigo y maíz. Para 1890, el crecimiento económico y la capacidad de consumo entran en crisis, provocando el cierre de muchos bancos, la consecuente pérdida de los depósitos y la bancarrota del Estado Nacional. La crisis del 90 tiene un duro impacto sobre los colonos que pagan las hipotecas de sus parcelas. Los dos grupos más numerosos y vulnerables son, por un lado, los pequeños arrendatarios que explotan la tierra en base a la mano de obra familiar, y por otro lado, los llamados braceros, que son peones y jornaleros empleados como mano de obra en la cosecha ante la demanda de brazos. A la producción agrícola se le suma la actividad ganadera, y así el modelo agroexportador obtiene gran dinamismo con la estancia mixta, donde se alternan actividades agrícolas con la cría de ganado. Este sistema, sumado a las fuertes inversiones, principalmente de origen europeo, colocan a Argentina en condiciones de satisfacer la demanda de países como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia y Suiza. El sistema productivo genera una estructura en la que el sector agrario es tan fuerte que se convierte en la clave del modelo económico. Con la importación de sementales que producen más kilos de carne en menos tiempo, se perfeccionan las razas ganaderas según el gusto de los diferentes mercados que las consumen. El grupo de productores dedicados al ganado refinado, dividido entre criadores y los que engordan a los animales, conocidos como invernadores, se consolida. Los invernadores, por su posición de intermediarios, son quienes fijan el precio en el mercado de la carne. Hasta fines del siglo XIX, el ganado se exporta en pie, es decir, vivo. Pero a principios del siglo XX comienza la exportación de carne congelada y luego enfriada. La aparición del frigorífico es decisiva en el crecimiento de las exportaciones de carne, que también quedan en poder extranjero. Primero en manos británicas, Las Palmas y Smithfield, y más tarde en norteamericanas, Swift y Armour. Aunque también algunos frigoríficos como Sancinena y La Negra son de capital nacional. El progreso económico para abastecer el creciente mercado alcanza a la provincia de Mendoza con la industria del vino, y a Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero con la caña de azúcar. El Estado, a través de tarifas aduaneras a la importación, protege estas actividades productivas. Alienta y garantiza obras de infraestructura
que permiten conectar a las regiones productoras con los mercados consumidores. En el norte de Santa Fe, parte de Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, se inicia un proceso de explotación de los bosques de quebracho, principalmente por parte de la compañía La Forestal del Chaco, una empresa de capitales ingleses con aportes de accionistas franceses y alemanes. Del quebracho se extrae el tanino, una sustancia que se exporta y se consume a escala local para curtir cueros. Además, la madera del quebracho se utiliza para producir durmientes de ferrocarril y postes. En Santa Fe, la construcción del ferrocarril abarata la salida de los productos y alienta la instalación de fábricas de tanino, obrajes, talleres, almacenes y poblados en las zonas que atraviesa. A muchas de las tierras fiscales, apropiadas durante las campañas de ocupación del norte patagónico, se las utiliza para la ganadería extensiva. Hacia ellas se traslada el ganado ovino, desplazado de la pampa húmeda por el desarrollo de la agricultura y el ganado bovino. Así, se genera un paisaje de contrastes entre los escasos valles con irrigación destinados a la agricultura intensiva y con mayor cantidad de habitantes, y las miles de hectáreas que quedan sin poblar y sin explotar por la gran especulación con el precio de la tierra. 6 millones de hectáreas quedan en manos de un puñado de propietarios. En 1907, el presidente Figueroa Alcorta decreta que el yacimiento de un pozo petrolero descubierto en Chubut es de propiedad estatal. A partir de entonces empieza a formarse un nuevo polo de desarrollo en esa provincia. El desarrollo del ferrocarril permite la integración de las diferentes regiones del país, facilita la llegada de la mano de obra necesaria, de las mercaderías de consumo para la población en crecimiento y posibilita el aumento de la exportación de los diferentes productos. Es Gran Bretaña quien domina el negocio de los ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria es vertiginosa. Pasa de 9.400 kilómetros en 1890 a casi 34.000 kilómetros en 1914. En la región pampeana, corazón del modelo agroexportador, comienzan los conflictos por la explotación impuesta a los trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales y excesivos cánones de arrendamiento de las tierras chocan con la idea promovida por el gobierno y los terratenientes de que se vive un desarrollo social armónico. La alta movilidad de la mano de obra en épocas de poco trabajo en el campo traslada los conflictos a las ciudades. Entre 1901 y 1904 se realizan varias huelgas protagonizadas por peones de la región pampeana, asalariados del sector cañero del noroeste y quebracheros de la zona chaqueña. En 1911, la mala cosecha eleva el precio de los granos. Al año siguiente, las condiciones climáticas favorables permiten una cosecha récord que provoca la baja del precio de los granos por la abundancia de oferta. Para los arrendatarios, esto significa menos ingresos y grandes dificultades al momento de afrontar el pago de los elevados cánones de arrendamiento.
La situación se vuelve acuciante para los pequeños productores, que a las deudas originadas por la mala cosecha del año anterior se les suma la caída de los precios del grano. Muchos comienzan a juntarse en almacenes, parroquias y viviendas precarias para buscar soluciones. En la provincia de Santa Fe, en la localidad de Firmat, se organiza la Sociedad Cosmopolita de Agricultores. En Vigán, la de Campesinos Unidos. Las demandas deben ser escuchadas. El 25 de junio de 1912, varios pueblos rurales del sur santafesino amanecen con sus faenas campestres paralizadas. Francisco Netri, un joven abogado llegado de Italia en 1897, está al frente de la asamblea. Le debe a su hermano Pascual, párroco del pueblo de Alcorta, el haberlo acercado al movimiento agrario. Netri promueve la protesta junto a chacareros, comerciantes, agricultores y trabajadores del campo, y su lugar de privilegio lo lleva a conducir la votación en la que participan más de 2000 manifestantes. La decisión a la que llegan es contundente. Huelga por tiempo indeterminado, hasta tanto no se obtenga la rebaja general de los arrendamientos y aparcerías. El momento que eligen los huelguistas para presionar a los arrendatarios es clave. Acaba de levantarse la cosecha de maíz y se debe roturar y preparar la tierra para la próxima campaña. El grito de Alcorta es apoyado por braceros, agricultores, chacareros y pequeños y medianos comerciantes locales ligados al agro. La huelga, que se extiende por 4 meses, alcanza a otras colonias y pueblos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Se forma una comisión oficial que media entre los arrendatarios y las organizaciones corporativas de los terratenientes y grandes acopiadores, como la Sociedad Rural de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Rosario. En agosto, las comisiones locales confluyen en una reunión en Rosario, que deriva en la formación de la Federación Agraria Argentina. Netri se incorpora como asesor letrado de la comisión directiva. El Grito de Alcorta es el primer movimiento agrario de gran alcance que promueve la Asociación Gremial de Chacareros y crea una corriente que estimula las protestas y el surgimiento del cooperativismo agrario. Pero las coincidencias entre obreros y arrendatarios pronto llegan a su fin. Los braceros se organizan y producen amplias huelgas de asalariados rurales con la esperanza de terminar con el trabajo esclavo al que aún son sometidos. A partir del Grito de Alcorta, los propietarios acuerdan suavizar las condiciones de contratación según las demandas de los productores y se consigue la rebaja de los arrendamientos y la consolidación de la organización gremial de los chacareros en la Federación Agraria Argentina. Creada con la unión de los chacareros y dirigentes radicalizados, la Federación Agraria Argentina se alinea con los terratenientes. Entre 1912 y 1917, Europa maneja el mundo, tecnológica, financiera y políticamente. El dominio sobre las áreas coloniales y las necesidades de expansión de las grandes potencias industriales hacen que las confrontaciones se vuelvan cada vez más frecuentes, no solo en el viejo continente, sino también en las colonias de África, China o el Medio Oriente. Pero el enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia
traspasa las fronteras el 1 de agosto de 1914. Y la declaración de guerra se extiende hasta Rusia, desatando un conflicto en el que participan 32 naciones. La Argentina, aunque se abstiene, no sale ilesa de la Gran Guerra. Las importaciones disminuyen, muchas industrias se achican o desaparecen, y aumenta la desocupación y el trabajo precario. En 1916, mientras se dirige a la sede rosarina de la Federación Agraria, Francisco Netri recibe un disparo. Herido de muerte, logra llegar hasta la peluquería ubicada frente a la Federación y muere en el patio de ese local. El autor del disparo es Carlos Ocampo. Aunque nunca devela en el juicio el motivo de su accionar, se sospecha que el asesino ha sido contratado por los terratenientes santafesinos. Para 1917, el estallido de la Revolución Rusa impulsa la radicalización de algunas fracciones locales de anarquistas, socialistas y comunistas. Pero la postura de los chacareros de no alinearse tras ningún ideal político les permite una mejor negociación frente a los gobiernos radicales, tanto en Santa Fe desde 1912 como a nivel nacional desde 1916 con las presidencias de Hipólito Yrigoyen. Esta posición negociadora lleva a la sanción de la primera ley de arrendamientos agrícolas en 1921. El modelo agroexportador moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo. Pero al mismo tiempo, expone a la clase trabajadora a constantes y múltiples situaciones de explotación e injusticia. A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. A pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. En la campaña presidencial de 1999, la principal oposición al peronismo, agrupada en la Alianza, ataca duramente los aspectos negativos del gobierno de Menem, pero sostiene que mantendrá a rajatabla la convertibilidad. Ley de convertibilidad
que es el sistema adoptado y del que Argentina no va a salir, porque mantendremos la paridad peso-dólar y mantendremos la convertibilidad de modo firme, claro y persistente. Afirmado en esta promesa y haciendo hincapié en el discurso de la transparencia y el respeto a las instituciones, Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Desde su llegada al poder, el presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los 150.000 millones de dólares. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo. Para sanear las finanzas públicas, en marzo del año 2000, el ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, lanza un fuerte plan de ajuste que incluye una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. Mientras el plan económico genera las primeras críticas, se produce una gran crisis dentro del gobierno de la Alianza. De forma inesperada, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Nación, tras realizar fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de la Rúa, presenta su renuncia. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Con la retirada de Chacho Álvarez, el gobierno de la Alianza queda herido de muerte. Mientras la imagen política del presidente se derrumba, la economía no da respiro. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negocia un préstamo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta maniobra, bautizada blindaje financiero, solo sirve para satisfacer las demandas de los acreedores extranjeros y los sectores especulativos. Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Llegado marzo de 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener. En este contexto, el presidente de la Rúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy. Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi 2.000 millones de dólares en el presupuesto nacional que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Dentro del gabinete se produce una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros e importantes funcionarios del área de educación. Sin apoyo político, a solo 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a un enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente de la Rúa toma una medida de fuerte impacto. El 20 de marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo para que maneje a discreción los temas impositivos y presupuestarios. En el mes de julio, el ministro anuncia su plan de déficit cero, que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. A fines de agosto, ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos.
pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre el gobierno pierde las elecciones legislativas. En los últimos días de noviembre de 2001 se respira un clima tenso en Casa Rosada. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene dos soluciones posibles: devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El 20 de diciembre de 2001, luego de 2 años y 10 días de gobierno, Fernando de la Rúa abandona el poder. La crisis de 2001 es el resultado de 25 años de abandono estatal y políticas económicas dependientes del capital extranjero. Los daños generados por la dictadura militar con el Plan Martínez de Hoz fueron acentuados por las recetas neoliberales del Plan Austral y rematados por 10 años de convertibilidad. El saldo final es un Estado débil y altamente endeudado, una industria desmantelada y una sociedad cada vez más empobrecida, hastiada y polarizada.